justo en el caso que parece más un montaje en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el que el senador colombiano cercano a la banda terrorista de las FARC, Iván Cepeda, funge como víctima. Son muchas las relaciones que se han descubierto entre el senador Cepeda y la banda narcoterrorista que hoy ocupa puestos en el Parlamento de ese país. Hace unos días salieron a la luz correos entre uno de los cabecillas de la FARC, conocido como alias Tiro Fijo, y el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, a quien la prensa de ese país ha querido mostrar como un mediador de la paz y líder social, pero que con el tiempo se ha ido descubriendo que era el enlace entre esa guerrilla y el Partido Comunista de Colombia, y hasta la FARC hicieron un homenaje poniéndole a su nombre a uno de sus frentes subversivos más sanguinarios. Los correos son reveladores, pues en numerosas comunicaciones entre los terroristas Tiro Fijo y Manuel Cepeda se logra establecer que en efecto el padre de Iván Cepeda era un miembro activo de las FARC, al cual el secretariado apoyaba electoralmente, presionando a miles de campesinos para que votaran por él en las urnas. Esto era el principio de la instauración del brazo político de las FARC, pues en correos hallados de los computadores de Raúl Reyes, otro cabecilla de la guerrilla comunista de las FARC, hay evidencias del apoyo mediante el constreñimiento a campesinos para que votaran por Iván Cepeda Castro, hoy senador por el Partido Polo Democrático, y al que el secretario de las FARC se refiere como compañero. El hijo del guerrillero Manuel Cepeda fue el primer representante de esa banda narcoterrorista en el Parlamento de Colombia, hoy producto del acuerdo de paz firmado por el expresidente de ese país, Juan Manuel Santos. La FARC cuenta con 10 curules, mientras otro de sus cabecillas siguen delinquiendo en las selvas de ese país. Revela explosivo audio a nivel internacional donde revelan, gente, las alianzas de Iván Cepeda con el grupo terrorista de las FARC. Iván Cepeda, el papá de este terrorista, Iván Cepeda, también era miembro del grupo terrorista de las FARC. Gente, estas ratas de Iván Cepeda pertenece al grupo terrorista de las FARC. Esta es una falsa víctima. Esta rata, Iván Cepeda, durante años ha sido apoyador a ese grupo terrorista y le ha ordenado a ese grupo terrorista asesinar, secuestrar y torturar. Recordaremos el computador de Raúl Reyes, donde esta rata, Iván Cepeda, obligaba al grupo terrorista de las FARC de que sacaran obligada a la gente a salir a marchar. Para esta rata salir y decir que el pueblo estaba apoyando a ese grupo terrorista. Gente, recordarán ustedes, Iván Cepeda aparece en computadores de Raúl Reyes, donde Raúl Reyes dice de que recibió órdenes de Iván Cepeda de convocar y sacar a la gente a marchar en favor de esas ratas criminales de izquierda comunista. Pues recordemos, gente, lo dijimos en una denuncia que radicamos ante la corte, de que nosotros recibimos información, gente, directamente del secretariado de las FARC. Llegó información de que teníamos que apoyar a Iván Cepeda, esta rata criminal que hoy funge como falsa víctima en el caso de Álvaro Uribe. Gente, directamente el guerrillero alias Isael recibió órdenes directamente del secretariado para apoyar a esta rata criminal Iván Cepeda. De alias Isael nos enteramos, nosotros recibimos esa información que venía directamente del secretariado de las FARC de apoyar a este criminal y asesino Iván Cepeda. Esta es una evidencia probatoria donde probamos de que Iván Cepeda sí es un miembro de ese grupo terrorista de las FARC y que durante años ha sido la cabeza que ha asesinado a los colombianos. Esta rata funge como falsa víctima y funge como un libertador de derechos humanos, ¿no, gente? Los derechos humanos son los más criminales y asesinos. Estas ratas
apoyan asesinos para que sigan asesinando. Y así Iván Cepeda cobrar miles de millones diciendo que él es un defensor de derechos humanos y que está respaldando a la víctima. Detrás de los asesinatos reciben miles de millones estas ratas y por eso funge como falsos de derechos humanos, pero son los más asesinos y apoyadores de terroristas. Iván Cepeda sí es un miembro de ese grupo terrorista de las FARC. Recibimos información directamente del secretariado de apoyar a Iván Cepeda. Escuchen estos explosivos audios. En el caso que parece más un montaje en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el que el senador colombiano cercano a la banda terrorista de las FARC, Iván Cepeda, funge como víctima. Son muchas las relaciones que se han descubierto entre el senador Cepeda y la banda narcoterrorista que hoy ocupa puestos en el Parlamento de ese país. Hace unos días salieron a la luz correos entre uno de los cabecillas de las FARC, conocido como alias Tiro Fijo, y el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, a quien la prensa de ese país ha querido mostrar como un mediador de la paz y líder social, pero que con el tiempo se ha ido descubriendo que era el enlace entre esa guerrilla y el Partido Comunista de Colombia, y hasta la FARC hicieron un homenaje poniéndole a su nombre a uno de sus frentes subversivos más sanguinarios. Los correos son reveladores, pues en numerosas comunicaciones entre los terroristas Tiro Fijo y Manuel Cepeda se logra establecer que en efecto el padre de Iván Cepeda era un miembro activo de las FARC, al cual el secretariado apoyaba electoralmente, presionando a miles de campesinos para que votaran por él en las urnas. Esto era el principio de la instauración del brazo político de las FARC, pues en correos hallados de los computadores de Raúl Reyes, otro cabecilla de la guerrilla comunista de las FARC, hay evidencias del apoyo mediante el constreñimiento a campesinos para que votaran por Iván Cepeda Castro, hoy senador por el Partido Polo Democrático, y al que el secretario de las FARC se refiere como compañero. El hijo del guerrillero Manuel Cepeda fue el primer representante de esa banda narcoterrorista en el Parlamento de Colombia, hoy producto del acuerdo de paz firmado por el expresidente de ese país, Juan Manuel Santos. La FARC cuenta con 10 curules, mientras otro de sus cabecillas siguen delinquiendo en las selvas de ese país. Esto en el caso que parece más un montaje en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el que el senador colombiano cercano a la banda terrorista de las FARC, Iván Cepeda, funge como víctima. Son muchas las relaciones que se han descubierto entre el senador Cepeda y la banda narcoterrorista que hoy ocupa puestos en el Parlamento de ese país. Hace unos días salieron a la luz correos entre uno de los cabecillas de la FARC, conocido como alias Tiro Fijo, y el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, a quien la prensa de ese país ha querido mostrar como un mediador de la paz y líder social, pero que con el tiempo se ha ido descubriendo que era el enlace entre esa guerrilla y el Partido Comunista de Colombia, y hasta la FARC hicieron un homenaje poniéndole a su nombre a uno de sus frentes subversivos más sanguinarios.